Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar mis comentarios a la tercera parte del capítulo 38. Y esta tercera parte del capítulo 38, que ya es la última, leída por Sofía Cano, pues la podéis encontrar ya en las diferentes plataformas. Y mi nombre es Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela. Y nos seguimos acercando al final de la novela. Ya nos quedan 2 entregas, la de esta semana y la de la semana que viene. Así que con esta entrega cerramos el capítulo 38 y me pasa un poco como la semana pasada, que a diferencia de al principio, que cuando hacía los comentarios tenía que andar con 80 precauciones para no desvelar la trama que venía por delante, pues en estos capítulos o en estas partes de los capítulos no hay mucho peligro en ese sentido, porque ya son los capítulos o las partes de los desenlaces. Y en concreto en esta parte que hemos publicado hoy, pues es el desenlace del tema de la memoria de Laura, de dónde ha salido esa memoria, porque es bastante evidente, bueno, al menos para mí, que esta memoria que tiene Laura no es normal, no es la que tenemos la mayoría de las personas. Entonces, pues en este momento, en esta parte del capítulo, con ayuda del personaje de Eva, la novia de Rebeca, que es psicóloga y que además le interesa mucho el tema de la memoria, pues vamos desvelando qué es lo que le pasa a Laura, o una propuesta de qué es lo que le pasa. Todo está puesto así entre alfileres sin saberlo muy bien. Una curiosidad que no sé si he comentado antes, yo creo que no, que es la primera vez que lo comento, que es que cuando fue desarrollándose el personaje de Laura con esta memoria tan superlativa, yo fui creando esta situación, pero no tenía muy claro si tenía si podía existir o no. Iba como echando la pelota para adelante, de bueno, se va teniendo esta memoria y en fin, es una novela, pueden pasar cosas excepcionales, pero la verdad que me apetecía que pudiese ser posible al menos. Entonces, cuando empecé a escribir la novela, los primeros apuntes, allá por el 2009, me había leído un libro, acababa de leerme hacía poco un libro de Oliver Sacks, un antropólogo en Marte, en el que se hablaba de muchos casos excepcionales del cerebro de diferentes personas a través de casos de personas con extremos de diferentes aspectos, con casos raros de que su cerebro no funcionaba como el resto de las personas o como la mayoría, pues analizaba un poco el cerebro de todos, ¿no? Pues viendo los extremos uno puede también profundizar en cuál es la normalidad de casi todos los demás. Entonces, en ese libro yo recordaba que había uno de los, porque se trataban, eran diferentes pacientes de los que él hablaba y eran diferentes síndromes o situaciones que les pasaban a estas personas. Y había una persona, yo recordaba que en ese libro había uno que tenía una memoria excepcional. Se hablaba de un pintor, bueno, de una persona que no era pintor en origen, pero que luego, pues, tuvo a mitad de su vida, de repente, empezó a recordar su pueblo de infancia con todo detalle y lo pintaba tal cual. Y luego cuando volvió al pueblo, pues es que es verdad que era tal cual lo pintaba él, la misma casa y todo. Entonces, yo tenía un poco, aunque no me había metido mucho a mirar más, pero mientras iba creando un poco esta memoria superlativa de Laura, digo, pues a lo mejor tiene lo que tenía este señor. Pero luego el caso es que releyéndome la historia en el libro de un antropólogo en Marte, encontré cuál era el capítulo que hablaban de este señor y algunas cosas pues podrían cuadrar, pero no me cuadraba del todo, que lo he explicado un poco en la novela. Eva lo va explicando, ¿no? Bueno, Laura a través de que Eva le ha contado. Y encontré otro síndrome bastante reciente, creo que era como del 2006, que es la primera vez que lo habían diagnosticado, que es lo de la memoria autobiográfica altamente superior, que es un poco lo que le pasa a Laura, con ciertas diferencias, porque a Laura, a esta memoria autobiográfica altamente superior, hay gente que empezó a tenerla desde un punto en su vida hacia adelante, otra que a lo mejor la había tenido desde siempre, pero en ningún momento he leído a alguien que le pasase lo de Laura, es decir, que tenga una memoria que le empieza a sus 10 años, estas memorias tan nítidas, pero que no ha sido capaz de evocarlas hasta sus 35 años. Es decir, esos 25 años de salto, pues no he encontrado motivación científica en ningún sitio para justificarlos. Pero bueno,
pues ahí se queda un poco ese vacío. Pero bueno, que no lo haya encontrado yo o que no se haya dado hasta ahora, pues a lo mejor también puede haber alguien que lo tenga así, esta memoria altamente superior, como la de Laura. Pues fue encontrarlo y la verdad que me dio mucha alegría porque de repente pues había encontrado qué es lo que le pasaba a Laura, que yo había creado la situación pero no tenía explicación y me gustó encontrar una explicación posible. Y pues uno de los libros, una de las personas que tiene esta memoria autobiográfica altamente superior es una mujer que se llama Marilu Henner, que yo no había oído hablar de ella, pero que es actriz y que ha escrito un libro que es bastante entretenido de cómo funciona su cerebro en lo relativo a la memoria y también de cómo el resto de los mortales que no tenemos esa memoria como la suya, pues haciendo una especie de unas ciertas técnicas y rutinas podemos mejorar nuestra memoria autobiográfica, es decir, mejorar lo que recordamos de lo que hemos vivido en el día a día, con lo que no está mal porque así como que de alguna manera ampliamos nuestras experiencias o nuestra vida interior, pienso yo. Y luego otro caso que me hizo también mucha ilusión encontrar fue el de el artista Nima Videl o Wiesel, creo que Nima Wiesel. Bueno, este chico también tiene memoria autobiográfica altamente superior y leyendo una entrevista con él decía que pues que eso de no poder olvidarse de las cosas le obliga a ser muy bueno perdonando a los demás y perdonándose a sí mismo. Lo cual tiene bastante sentido, claro, porque si no te puedes olvidar de las cosas, pues o perdonas o vives en un infierno constante, ¿no? Porque los que tenemos una memoria un poco peor, pues una de las, yo creo, de los mecanismos de defensa con las cosas malas que nos pasan es que se nos olvidan. A mí por lo menos. Pero claro, si no te olvidas de nada, o te perdonas muy bien a ti mismo o vas mal, ¿no? Entonces, como esto del perdón a uno mismo es uno de los temas centrales de la novela, el perdón que Laura se da a sí misma y el perdón que se daba a San Antonio, ¿no? Pero que un poco es el espejo de lo que hace Laura. Entonces, lo de que este artista con esta memoria de Laura hablase de que viene muy bien ser bueno perdonando cuando uno tiene este tipo de memoria, pues me gustó mucho. Fue como que se cerró muy bien el círculo de esta parte, por lo menos para mí. Y nada, este es un poco el entresijo del tema de la memoria. Pues que fui echando para adelante es que yo al principio no... Eso sí que creo que lo he contado antes. Yo no se me había ocurrido que Laura fuese a tener estos recuerdos tan vividos. Sí que jugué con el tema de los sueños y tenía como una idea un poco rocambolesca de que iba a empezar a soñar lo que soñaba una noche, a la noche siguiente iba a seguir soñando lo mismo, iba a tener como dos vidas paralelas. No sé por qué me hacía gracia ese experimento, pero no fui capaz de hacerlo, ¿no? Y tampoco le veía mucho sentido. Entonces, bueno, pues el tema de los sueños tan vividos acabó desembocando en recuerdos muy vividos que en realidad me venía muy bien para que Laura procesase todo su pasado, que es a lo que había ido en parte a la cabaña de Jokkmokk. Pero que se me fue haciendo la bola con este tema de la memoria y yo iba avanzando en la novela y bueno, cuando empezó a aparecer el personaje de Eva y la puse que fuese psicóloga, ya estaba yo, no había encontrado la solución, es decir, o una propuesta de solución, pero sí que ya estaba yo intentando encontrarlo. Y pues a partir a lo mejor del capítulo 35-36, a la par que iba avanzando en la escritura, iba buscando un poco pues cuál era este síndrome que tenía Laura y encontré este y bueno, pues ahí se ha quedado. A lo mejor algún oyente o lector que conozca mucho del tema de la memoria y de la psicología y del funcionamiento del cerebro, se le ocurre otra explicación. Entonces estaré encantado de escucharla. Y nada más, que espero que os haya gustado este capítulo y que tengáis una buena semana y volvemos la semana que viene ya con el último capítulo, que no es muy largo, así que lo publicaremos en una entrega. Bueno, que paséis una buena semana. Adiós.